Es el complejo penitenciario de La Serena, región de Coquimbo. Es agosto recién pasado. Los agredidos, reos extranjeros. Los victimarios, un grupo de presos chilenos. La cruda escena, que se extendió por 6 horas, es una muestra de una creciente realidad en los recintos penitenciarios. Lo que el INDH ha calificado como torturas es para expertos carcelarios también una muestra de fuerza entre grupos criminales y a la postre una acción extorsiva y en escalada. Nosotros a ti no te hemos tocado, pero recuerda que para que tus negocios sigan funcionando bien, tienes que pagar tu cuota. Si fuera de los muros de la cárcel, la extorsión se ejerció sí por estos días al interior de ella, es de esta manera. En ambos casos, el fin es el mismo: dinero a cambio de seguridad. En los penales, esta brutalidad se sube a redes sociales para que los familiares de los reos sepan que si no pagan, esto sencillamente seguirá. En las calles del país, la extorsión es un fenómeno relativamente nuevo. En los centros penitenciarios, absolutamente antiguo. Esto parte en la década del 2000, 2001, donde habían abusos de internos a otros. Principalmente eran los que estaban relacionados con el robo, que extorsionaban y presionaban a los que ellos reconocían vinculados al delito del tráfico de drogas, porque presumían que tenían recursos. Y el exdirector de Gendarmería marca el punto para advertir que el crimen organizado que nos abruma tiene su escuela en las cárceles del país hace más de 2 décadas. En un círculo vicioso que en el último tiempo no solo crece, sino que también se endurece y nadie, asegura él, pareciera querer ver. Michel Foucault señalaba: muéstrame tus cárceles y te diré qué sociedad tienes. Acá otro de los videos al que tuvimos acceso. De nuevo hay un evidente sometimiento de un grupo de internos a otro, que no hace más que aceptar las órdenes. El salvajismo es tal que la escena termina cuando a la víctima le amputan uno de sus dedos. Y así suma y sigue. Aquí, según el exdirector de Gendarmería, nuevamente no solo habría torturas, vejaciones, brutalidad, también hay acciones extorsivas. Es que la violencia del crimen organizado viene dejando hace años profundas huellas en los penales del país. Acciones delictuales que eran propias de otras cárceles latinoamericanas hoy se importaron y fueron adoptadas rápidamente por reos chilenos, en una práctica penal que luego, muy luego, termina en las calles. Se van nutriendo de realidad externa hacia adentro y de adentro hacia afuera. Luis Toledo hace muy poco era el director de la Unidad Antidrogas de la Fiscalía Nacional. Hoy es parte de la Unidad de Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la Universidad San Sebastián. Y desde su experiencia advierte lo importante que debe hacer zoom en las cárceles si lo que queremos realmente es atacar a las grandes bandas criminales. Hemos tomado muy poco en serio las cárceles. Solo en Latinoamérica existen grupos criminales organizados que tienen su origen, nacimiento y todavía siguen manteniéndose desde las cárceles. Gendarmería ha identificado en el último tiempo a 754 bandas al interior de los penales, compuestas por 2.514 integrantes desde el 2018 hasta el año pasado. Estas bandas siguen operando al interior de las cárceles con diversos delitos, en donde el tráfico de droga es el mayor de ellos. Por eso es que no podemos hablar de crimen organizado sin un modelo de negocios que lo sustente. Y ese modelo de negocio generalmente proviene de la venta de drogas, en un país que es altamente consumidor de drogas. Obviamente pánico entre los vecinos de Quilicura, porque este enfrentamiento... Si dentro de los penales hay muestras de fuerza entre las distintas bandas delictuales, en las calles, su símil serían estas acciones.
Yo creo que son muchos los factores que pueden ser indicadores o pueden operar como indicadores de la presencia de crimen organizado, ¿no? Sobre todo tiene que ver con espacios que deja el Estado y que ocupan estos entramados criminales aprovechando ese vacío. Diferentes expertos ven en cada una de estas acciones resabios de lo que ocurre hace mucho tiempo en las cárceles. Los penales muestran el futuro de lo que ocurrirá en las calles, vulnerando la seguridad ciudadana y mostrando los dientes al Estado. Cuando estos grupos criminales empiezan a demostrar un nivel de fuego incluso superior, que pueden hacer retroceder a los miembros de las fuerzas policiales y militares, ¿qué es lo que estamos viendo? Un Estado fallido. ¿Realmente se desbarata una banda de crimen organizado cuando va a la cárcel? No. Yo creo que el pensar que la cárcel, como la condena, es disuasiva, no lo es. ¿Qué hacen los grupos criminales? Tratan de tomarse la cárcel, porque en definitiva lo que ellos quieren es que la cárcel sea la segunda casa. Ahí es que afirma que si se quiere combatir al crimen organizado, el inicio para él es cambiar realmente el régimen penitenciario. Las cárceles, primero que todo, debiesen estar diferenciadas por nivel de intervención, vale decir, tal cual como los hospitales. Nadie se va a ir a atender si está enfermo de cáncer a un Cefam, ¿no? La cárcel debiese estar también, cada cárcel definida por la capacidad de intervención, de acuerdo a un perfil criminal. No todas las cárceles pueden recibir a personas que tengan un elevado perfil criminal o contagio criminal. En el último tiempo ha comenzado a resonar un modelo, uno que para muchos sería una solución real y un golpe de efecto al crimen organizado. Para esto hay ejemplos porque ha sucedido en otras partes. Italia salió de esto. Efectivamente, en Europa no existen organizaciones criminales al interior de las cárceles de la potencia que tiene el primer Comando Capital o el Comando Rojo o el mismo Tren de Aragua. Esa violencia no existe porque existe una segregación real, concreta. Conocido como el capo de los capos. Cuando este jefe de jefes de la mafia italiana y cabecilla del sindicato de la temida Cosa Nostra fue detenido, se asomó pronto el crudo régimen carcelario al que debía ser sometido, tras 30 años como prófugo de la justicia. El líder de la Cosa Nostra fue detenido en las afueras. Daba lo mismo si padecía un cáncer avanzado y tenía 60 años. Para las autoridades italianas, Matteo Messina Denaro debía cumplir cadena perpetua y así responder por los ataques explosivos que organizó en los años 90 y la docena de asesinatos que lideró, algunos de ellos con extrema brutalidad, como el homicidio del hijo adolescente de un traidor de la mafia, cuyo cuerpo fue disuelto en ácido. Sembró el terror en Italia con una seguidilla de atentados en Milán, Florencia y Roma. Además, estaría tras el asesinato de los jueces. Así entonces no fue raro escuchar que sus últimos días los pasaría realmente preso. El sistema Cárcel Dura desarrolla un firme aislamiento penitenciario. Se trata generalmente de padiglioni. Se trata de pabellones totalmente separados respecto a los otros. Padiglioni del instituto e le persone. Los detenidos de estas pequeñas comunidades no tienen momentos en común. Las horas al aire libre están limitadas, están restringidos los contactos con el exterior. Quindi diciamo le ore d'aria sono limitate. Los detenidos italianos pueden mantener correspondencia. En la Cárcel Dura no pueden llamar por teléfono. Scrivere liberamente a chi vogliono, hanno la facoltà di telefonare. Un sistema que ha recibido duras críticas por parte de organismos de derechos humanos, pero que ha sido defendido, en cambio, por todo el espectro político italiano y gran parte de la ciudadanía. Es que ha significado el fin de las operaciones de temidos mafiosos desde dentro de la cárcel, que no solo deben cumplir su condena íntegramente y, por tanto, morir muchas veces tras las rejas. Además, pasan sus días en una celda individual, sin acceso a zonas comunes, con un par de horas de aire libre, pero siempre solos, sin el más mínimo contagio criminal. Ovviamente stiamo comunque parlando di reati associativi. Estamos hablando de delitos de asociación criminal, especialmente mafia italiana y algunos exponentes de organizaciones criminales políticas. Exponente di criminalità. Precisamente lo que hoy se quiere reproducir en el país. Idealmente, cárceles similares a las que existen en Italia, por ejemplo, tienen al máximo el contacto de los condenados, de los acusados, con el medio externo.
Pero ¿cómo se podría gestionar y por sobre todo dónde se podría materializar este cambio en penales que superan el 40% los niveles de hacinamiento? La respuesta aún requiere una profunda reformulación del sistema carcelario, pero tiene solo un fin: detener el contagio criminal, es decir, impedir que el crimen organizado siga teniendo carne de cañón preparada al interior de la cárcel para luego salir a delinquir en las calles. Porque el sujeto tiene dentro de la cárcel sus soldados, le hacen la cama, le hacen la comida, tiene protección, tiene droga, vende droga. Eso es lo que está ocurriendo. Y colocando una vez en los ojos y decir, no, esto no está pasando, eso está pasando. Y lamentablemente quienes no han tomado medidas concretas, serias, han perdido el control de las cárceles. Hace unas semanas, el gobierno informó una inyección millonaria de recursos para el sistema carcelario que creció en más de 20.000 millones de pesos en 2023, entendiendo que el trabajo en los penales es clave para la seguridad pública. Estamos terminando la remodelación del complejo de alta seguridad acá en Santiago, que nos va a permitir muy prontamente tener ahí a los líderes de las bandas criminales con un régimen de segregación adecuado. Si en el complejo penitenciario de La Serena hubiese existido segregación de los internos, probablemente se hubiera evitado este tipo de acciones. Reos que fueron estrangulados, colgados con una soga mientras eran golpeados. El INDH se hizo parte de la causa, denunció torturas e incluso afirmó que esto ocurrió bajo el amparo de Gendarmería, que los agresores taparon ventanas y cámaras sin que ningún funcionario custodio del módulo 11 se apersonara. Han pasado 8 meses y aún de esto no hay responsable, nos dicen. Es que hechos como estos se siguen produciendo, al punto que muchos registros sencillamente son irreproducibles por su brutal contenido. Eso se está dando últimamente, no es tampoco tan cotidiano, se da en algunos recintos donde han ido llegando internos que traen en sí ese tipo de práctica, donde intentan buscar, como le dije, el liderazgo dentro de los grupos, pero permanentemente también uno está haciendo que estas personas sean nuevamente enregladas en sectores aparte y buscar con ello también que ese tipo de accionar se vaya extinguiendo. Cuando las autoridades hablaron de focalizar esfuerzos en las cárceles, no se habló de plazos ni cómo se podría gestionar realmente esa tan necesaria segregación, ni menos cuán cerca de ello estamos. O sea, ¿se puede segmentar hoy a la población penal? Hoy estamos trabajando precisamente para mejorar nuestras capacidades de segmentación, mejorar nuestras capacidades de clasificación y para ello estamos destinando los recursos necesarios y suficientes para lo mismo. Un trabajo que para muchos llega tarde, muy tarde, 2 décadas después de ese incipiente atisbo de crimen organizado que en la década del 2000 generaba sus primeros efectos al interior de los muros de las cárceles y que hoy abruma a la sociedad fuera de los penales.